El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si una mujer queda embarazada y da a luz un varón, será ceremonialmente impura por 7 días. Estudiemos juntos Levítico capítulo 12. Qué gusto saludarte, que Dios te bendiga, te dé fortaleza y paz. Qué bueno que abres la palabra de Dios este día. Por favor, no lo olvides. Es lo único y lo más importante que todos nosotros debemos hacer, ¿vale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy pequeño, solamente 8 versículos, pero en ellos se encierra una de las verdades fundamentales, la preocupación de Dios por la vida, la preocupación de Dios por las mujeres y también por los recién nacidos. En la cultura de ese tiempo, como ya lo sabemos, lo hemos leído pues desde que comenzamos este reto, allí en Isaías, en Jeremías, Ezequiel, hemos visto la cultura de ese tiempo ponía en desventaja en muchas formas a las mujeres. Sin embargo, lo que vamos a ver y lo que hemos estado viendo es que aún dentro de esa cultura, Dios dio leyes que ponían en un mejor lugar a las mujeres, que le daban una mejor posición y un mejor cuidado. Por supuesto que para nuestro punto de vista, después de ¿cuántos? 3,000 años, en otras épocas y en otro tiempo, pues claro que para nosotros alguna de estas cosas pueden sonar difíciles de comprender. Por eso ahí que debemos analizar con calma y también pues pedir que Dios nos ayude a comprender lo que significó para ellos en ese tiempo. Muy bien, se dirige Dios directamente con Moisés y le dice sobre qué debe suceder después de que una mujer ha dado a luz. En el caso si es un niño, ella tendrá 7 días de impureza ceremonial. Al 8º día deberán llevar al niño para ser circuncidado, más 33 días más de purificación. Ella tendría que pasar 40 días de purificación, es decir, 40 días en este periodo de recién nacido el bebé. Sin embargo, si es una niña, es un poco diferente. Son 14 días de impureza más 66 días de purificación. Eso da como resultado prácticamente el doble, 80 días. Al final, los 2 periodos, sea un niño o una niña, concluirían con una ofrenda para la purificación. Un cordero, y si no tiene los recursos, pues serían 2 tórtolas si era pobre. Mis amigos, ¿qué significa esto? Bueno, en primer lugar, nosotros vemos aquí que Dios se interesa por todo el aspecto de la vida humana, desde el nacimiento hasta la reintegración del culto. Dios muestra que le importa tanto el cuerpo, pero también a la persona, el momento que está viviendo la mujer, el recién nacido. Dios está interesado. Hay un periodo de descanso. Ahora, recordemos que en ese tiempo, pues muchas tareas del campo eran hechas por mujeres, así que este era un periodo para recuperar las energías y que en muchas naciones vecinas pues no lo tenían. También, mis amigos, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué este periodo de purificación? Bueno, en primer lugar debemos recordar que el posparto, esta implica una separación ritual, no una condenación moral. Es que esas palabras pueden sonar un poco difíciles, dice, será inmunda. Esto es más bien entender que era una separación de los ritos que se hacían en el santuario. Había habido sangre en el parto, habían estado en un periodo entre la vida y la muerte. Fíjense que eso es un punto muy importante. Ellos comprendían que un parto, estabas caminando entre la vida y la muerte, había habido sangre. Entonces, por ese derramamiento de sangre se hacía una purificación por el derramamiento de la sangre. Sin embargo, no está condenando moralmente a la mujer, tampoco al recién nacido. No les están diciendo ustedes son, así como suena esa palabra, inmunda, sino que estaban ceremonialmente impuros, no podían participar de los ritos que cotidianamente se realizaban. También al 8º día pues se hacía la circuncisión. Recordemos que la circuncisión nace allá en Génesis 17, cuando se hace un pacto entre Dios y Abraham. Ese pacto va a venir de generación en generación y es una señal en la carne, pues por supuesto que en los varones, de que son parte del pueblo de Dios desde su nacimiento.
El cortar el prepucio del niño era símbolo de que él pertenecía al pueblo de Dios, su cuerpo lo decía. También es muy valioso que de parte del punto de vista de la higiene, eso permitía que los hombres estuvieran más limpios y eso evitó muchas enfermedades. De hecho, hay hasta estudios, investigaciones en la parte de la salud, en la parte médica, que muestran cómo esta costumbre evitó muchas enfermedades en las mujeres al estar los hombres más limpios de sus genitales. Entonces, la vida es un regalo de Dios, pero también es una responsabilidad. ¿Y cómo se va a demostrar? Bueno, a través de esta circuncisión. Mis amigos, nosotros ya leímos en el Nuevo Testamento que la circuncisión verdadera es del corazón. Ya los cristianos no tendrían la obligación, la necesidad, ya no es necesario circuncidarse, porque la verdadera circuncisión, explicó Romanos capítulo 2, es del corazón, ya no es física, pues el nuevo nacimiento o el nacimiento como hijos de Dios y al ser parte del pueblo de Dios, esto es por la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, recordamos que Jesús participó de la circuncisión, que sus padres llevaron su ofrenda, y al decir que llevaron apenas dos aves, implica que ellos eran de escasos recursos, no tuvieron siquiera para llevar un cordero. Ojo con esos detalles, qué valioso reconocer pues que en la práctica María y José no estaban preparados con todos los recursos, eran de escasos recursos, pero aún así todos ellos cumplieron las leyes que eran necesarias para su momento. Vemos aquí a Jesús identificándose con los seres humanos. No había algo que se le rechazara o se le dijera que él no cumplió respecto a las leyes. Mis amigos, entonces vemos aquí cómo Dios cuida a la mujer. Ella queda impura durante 7 días. Sin embargo, son periodos de descanso, son periodos también para recuperarse. Y creo que eso es muy valioso también contemplar en la maternidad actualmente. Vemos cómo por el trabajo, por la productividad, por la necesidad de recursos, muchas veces las mujeres no tienen el tiempo para poder descansar, el tiempo para poder atender a los recién nacidos. Sin embargo, aquí vemos cómo Dios determinó esas leyes para el cuidado de los niños y de la mamá. También, mis amigos, la circuncisión para nosotros nos recuerda que aunque ya nosotros no la practicamos, nosotros seguimos dedicando a nuestros hijos para Dios. Necesitamos recordar que en el Nuevo Testamento nosotros vamos a practicar como cristianos el presentar a los niños en el templo, dedicarlos, niños o niñas, los llevamos como padres cristianos, los llevamos para presentarlos y dedicarlos a Dios, recordando ese símbolo de la circuncisión y dedicándolos y pidiendo a Dios que nos bendiga como padres para poder dirigirlos de la mejor manera. Mis amigos, al final de este pequeño capítulo se ofrece un holocausto. Estos holocaustos pues era un motivo de gratitud, una ofrenda que Dios honra a quienes regresan con fe y con gratitud y presentan estas ofrendas, pues símbolo de que están felices, de que todo ha salido bien y que ahora ya tienen a su bebé en sus brazos. Mis amigos, yo creo que hoy cabe bastante recordar el esfuerzo físico, el desgaste físico que tienen las madres al traer a los niños todos esos primeros días de muchas veces de dolor, algunas veces complicaciones de salud, pero creo que es digno de agradecer y de recordar que Dios tiene especial cuidado de las madres, que Dios las bendiga. Yo creo que cabe mucho orar por ellas y también agradecerles por los esfuerzos y el sufrimiento que ellas pasan en esos momentos en que dan a luz. Querido Padre, gracias porque vemos aquí tu misericordia, tu gracia, vemos el cuidado que tú tienes con las mujeres y cómo apartaste estas leyes, las pusiste para que pudieran descansar y pudieran también tomar fuerzas y en su momento presentar sus ofrendas y en su momento integrarse nuevamente, Señor, a los servicios, a los cultos y por supuesto a las ofrendas y a todo lo que se hacía en el templo de acuerdo a lo que tú habías establecido. Gracias porque en esto vemos en los detalles de tu amor y tu cuidado con las mujeres. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Que Dios te bendiga. Si tienes a alguien que agradecerle, a mamá, a tu esposa, agradece por todos los esfuerzos que han realizado. Que Dios te bendiga.